título ¿Para qué sirve la historia 2? La revancha para los que ya estuvieron en la oportunidad anterior. Buenas tardes, gente de UCES, buenas tardes, gente de Azul, Formación Superior, y buenas tardes, Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, 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 muy bien. Les pedimos disculpas por lo sucedido el viernes 26. Estábamos justamente elogiando a la virtualidad y nos quedamos hablando solos. Realmente Exactamente. En ese tocamos el momento, botón equivocado, cortamos claramente. el cable que no teníamos que cortar, como en las películas de acción, en las películas norteamericanas, cuando desactivan la bomba había dos cables, el rojo y el azul. Bueno, nos equivocamos de color. A ellos no les pasa nunca, a nosotros nos pasó. Y lo interesante fue que nos quedamos hablando solos en serio, porque seguimos, después de haber hecho esa pausa, seguimos conversando y vino la mejor parte. Me contaste cosas increíbles y que encima lo peor es que no quedaron grabadas, no hay registro de todo lo que me contaste, y que bueno, vamos a ver si lo podemos volver a recrear en parte hoy. Con mucho Pero gusto. bueno, para no hacer más preámbulos, retomar alguna cosita que me quedó, ¿no? Esto me quedé pensando en esa metáfora que utilizaste cuando te preguntaba para qué sirve la historia y me decías que es como un espejo retrovisor. ¿Cómo es esto, Felipe? Sí, claro, porque yo creo que es como, ante todo, muy buenas noches, son para todas y todos los que nos están viendo. Muchas gracias por estar ahí. Placer que nos acompañen esta noche. Y bueno, yo creo que es como el espejo retrovisor del auto, porque uno no puede avanzar si no sabe lo que está detrás, ¿no? Lo que viene detrás. Es como que uno tiene que mirar cada tanto para atrás para poder avanzar. Por supuesto no se puede manejar mirando el espejito todo el tiempo, tampoco caer en la melancolía, pero sí tener en cuenta la importancia del pasado para mejorar el presente y pensar el futuro, ¿no? Creo que eso es un poco la función de la historia, la función de la memoria, que de por sí es una materia que nos encanta, que seguramente nos reúne acá porque nos fascina la historia en sí, pero además es una materia que sirve, ¿no? En estos tiempos utilitarios que vivimos, también está la demanda de para qué sirve, y sirve para mucho, ¿no? Uno no, si no sabe de dónde viene, no sabe de dónde va, ¿no? Yo creo que nos permite reconocer los errores, seguir con los aciertos, todo este tipo de cosas que hacen a la historia como una disciplina fundamental. La parte es tan amplia, ¿no? Porque tenemos la historia del cine, la historia de los deportes, la historia del arte, de la cultura, es decir, es una inmensidad de gustos, de opciones que nos presenta la historia, ¿no? Y un poco lo que estamos presentando hoy hay un poco de eso, ¿no? Mucho multimedia, mucho cine, mucha tele, mucha radio, ¿no? Que también conforman el mundo del recuerdo, el mundo de la memoria, y para construir la historia todos son elementos fundamentales, recursos fundamentales, ¿no? Y recursos fundamentales para utilizar dentro del aula, ¿no es cierto, Felipe? Totalmente, sí, Totalmente. absolutamente. Sí, sí, que cada Cuando vez, el por otro día, supuesto, estamos ante generaciones de nativos digitales, ¿no? De gente que ya viene con una alfabetización digital muy importante que es una pena desaprovechar. Y yo creo que eso es fundamental usarlo como recurso en este siglo XXI, ya segunda década del siglo XXI, donde seguimos hablando de nuevas tecnologías y son tecnologías que tienen 30, 40, 50. He leído hasta no hace mucho las nuevas tecnologías en el aula, hablando, por ejemplo, del cine, ¿no? Que tiene más de claro, ciento y pico de años. Es decir, esto tiene que ver con una concepción de la educación muy añeja, ¿no? Donde solamente existe el docente y el alumno. Y acá tenemos en el medio montones de recursos, además del pizarrón, que tienen que ver con lo digital, con lo virtual, con el cine, con la radio, con los recursos que tengamos a mano de acuerdo a las condiciones de cada lugar, ¿no? Pero hoy en día tenemos manera de utilizar los recursos de una manera inteligente, de acuerdo a las posibilidades de cada lugar, por supuesto. claro. Después igual te voy a preguntar un poquito sobre aquellos recursos de los que dispone la diplomatura, que sé que has trabajado con mucha pasión, como todo lo que haces, y que está puesto al servicio de los docentes para que tengan la aplicación directa dentro del aula. Así que más adelante te voy a estar preguntando, o seguramente surgirá del chat que hoy sí tenemos habilitado, hoy sí podemos decir que está la voz de todos los presentes y que pueden hacer algunas preguntas que se responderán al final. Y que son Eh, muchos, muchos y de muchas partes del país.
Sí, 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 sí. Yo estoy en paralelo leyendo el chat y sí, sí. Como decíamos el otro día, efectivamente es un encuentro federal, federal. Efectivamente. Cuando el otro día se cortó la charla, se nos interrumpió la posibilidad de seguir conversando ese viernes a la noche sobre historia. Estaba justamente desarrollando la idea, esto que se repite, es un lugar común de hablar que la historia suele repetirse. Como que, Sí. y esto, ¿cuál es tu opinión al respecto? Tenemos en Argentina procesos similares, ¿no? Digamos, hay procesos que uno tendría ganas de decir la historia se repite, como por ejemplo la crisis de 1890 del siglo XIX y la crisis de los 90 del siglo XX y la del 2001 del siglo XXI, ¿no? Que tienen elementos similares, por supuesto, pero yo creo que hay más, la idea, me parece más interesante pensar la idea de continuidad, ¿no? Decir que si no cambiamos las causas, los efectos son similares, es decir, que no hay un síndrome de repetición, sino que se mantienen vivas ciertas causas, ciertas condiciones sociales, ciertas estructuras económicas que hacen que cada tanto parezca que se producen hechos similares a lo que ya conocimos o ya vivimos, ¿no? Cuando uno ve la situación del 90 del siglo XIX y del 90 del siglo XX, hay muchos elementos en común, pero los condicionantes políticos, sociales y económicos eran muy diferentes, el sentido común era diferente, los imaginarios sociales eran diferentes, con lo cual decir que se repite exactamente sería un error y sería quitarle a la historia la dinámica, ¿no? Claro. La condición dialéctica de cambio, ¿no? Creo que es importante tener presente eso. Y me parece que pensar la idea de continuidad nos hace pensar un poco más que la cosa tan fácil de la repetición, ¿no? Que es muy fácil decir, bueno, la historia se repite, esto va a volver a pasar, ya nos pasó, nos pasa siempre lo mismo, tropezamos varias veces con la misma piedra, que en parte es cierto, porque justamente, ¿no? Lo que habría que agregar ahí es que tiene que ver con la falta de memoria o la falta de ejercicio de la memoria, porque hay cosas que nos han pasado varias veces porque no hemos tenido la suficiente memoria, no se nos ha enseñado, no se nos ha permitido conocer situaciones del pasado que nos hubieran ahorrado muchos disgustos en ciertos presentes, ¿sí? Porque evidentemente hay cosas que si nosotros tenemos en cuenta de lo que nos ha pasado, hay un carácter ahí terapéutico, ¿no? De la historia, en el sentido de no repetir ciertos errores que ya hemos cometido y de seguir haciendo las cosas que hicimos bien, ¿no? No solamente en un sentido negativo se puede ver esto, sino todo lo contrario. Entonces creo que cuando decimos lo de la repetición deberíamos agregar en todo caso que sería muy importante hacer un uso más puntual y efectivo de la historia y por supuesto un mejor ejercicio de la memoria también, ¿no? Cómo se le sacan y se le han sacado, y en algunos casos todavía se le siguen sacando cosas a la historia y cómo se falla desde lo pedagógico, ¿no? Otra de las cuestiones tiene que ver cómo durante muchos años se enseñó la historia evitando lo procesual, ¿no? Sacando fotografías y evitando entender los hechos históricos como parte de un todo, ¿no, Felipe? Totalmente, y lo contextual, ¿no? En qué contexto se dan las cosas, ¿no? Una especie de ombliguismo donde veíamos la Revolución de Mayo como casi un fenómeno aislado o con algunas vinculaciones, ¿no? Y así con todo. Y la verdad que la historia argentina no se entiende como cualquier historia de cualquier parte del mundo fuera de un contexto mundial, de un contexto cultural, social, político, económico, ¿no? Entonces, sacarle eso a la historia, sacarle la sustancia y convertirla en como fue durante tanto tiempo, tantas décadas, una materia aburrida, repetitiva, memorística, de fechas, nombres de batallas, obras de gobierno, que a nadie le interesaba, y menos a un adolescente, ¿no? Que tiene una pulsión vital y que ve cosas muertas, cosas del pasado que no se vinculaban en absoluto con su presente, porque una gran operación de esa historia, que fue muy importante, porque sirvió para que la gente no la leyera, para que la gente la dejara de lado, era justamente convertirla en aburrida y desconectarla completamente del presente, ¿no? Entonces esos hechos aparecían como ocurridos en un tiempo tan lejano y con tan poca conexión con ese presente que a nadie le podía interesar, evidentemente, esa historia narrada con esas características, ¿no? Sí, sí, y hablando de eso, me hiciste recordar algunos autores con los que yo estudié y que seguramente a vos también te tocó padecer. Y que no Ibáñez, necesariamente, no- Ibáñez, por ejemplo. exactamente, y no, te iba a decir que creo que tampoco era profe de historia, ¿no? Era profesor de literatura. Claro. Bueno, y era un libro
que decía cosas increíbles, ¿no? Por ejemplo, cuando habla del triunfo de Sarmiento, dice elecciones normales y ejemplares en todo el país, y Sarmiento mismo dice, Sí, hicimos un fraude escandaloso, ¿no? Así que sí. iba más allá de lo que, de la verdad, ¿no? Era como la posverdad en el sentido de ir más allá de la verdad, de lo documentado por los protagonistas inclusive, ¿no? Sí, sí. No, pero aparte yo no me animaría a escribir un libro sobre sujeto y predicado. No sé por qué este hombre se escribía libros de A historia, saber, ¿no? no sé saber, pero fue un bestseller Sí, de sí, sí, décadas, sí, de sí. editorial Troquel, y había otros también ahí, ¿no? En esa línea, que Tolstoy. eran libros tremendamente conservadores, tremendamente elitistas, donde se nacía prócer, donde había una casta de elegidos, donde el pueblo nunca protagonizaba nada, ¿no? Siempre era un agente pasivo, las cosas pasaban por fuera de la gente, y era un relato completamente desde arriba, ¿no? Donde uno aprendía desde la secundaria que uno nunca iba a tener injerencia en los hechos del presente, porque nunca había tenido nadie injerencia en los hechos del pasado, ninguna persona común. Había una didáctica, ¿no? De la obediencia, una didáctica de las jerarquías, jerarquías en el mal sentido de la palabra, porque jerarquía no es una mala palabra, jerarquía puede tener que ver con alguien que sabe más que otro, ¿no? En un sentido académico, pero acá estábamos hablando de jerarquías de carácter socioeconómico, ¿no? Y de élites gobernantes o de sectores dominantes que aparecían siempre defendidos en estos libros y el pueblo siempre ausente, ¿no? Completamente ausente. Sí, sí, acá en el chat contribuyen un poquito con nuestra memoria, y hablan, por ejemplo, la profesora López habla de Bustinza y Rivas. Rivas. Justicia y Habla- Rivas, que dentro de todo era un libro bastante progresista y que fue prohibido, fíjate vos, durante la dictadura, ¿no? Por tener algunas expresiones sobre la revolución industrial y algún texto ahí de algún autor incorrecto para la dictadura, ¿no? Pero había peores, por supuesto, mucho peores. Yo creo que el de Bustinza y Rivas era de lo mejorcito que había en aquel momento. Hablamos del contexto, ¿no? De ese sí, sí. contexto en particular. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta a nivel personal, Felipe? ¿Cómo no? Estoy autorizado a consultar. Te pongo en aprieto, porque A esta hora del viernes, ¿cómo no? si me decís que no, complicado. ¿Cómo hacemos? ¿Tenés alguna anécdota risueña en torno a lo escolar? Tengo miles, miles. ¿Alguna que quieras compartir con Un nosotros? par divertidas. Me acuerdo de un examen habíamos, que estaba hablando de Forja, ¿no? Y entonces un alumno me pone Raúl Scalabrini Ortiz, entre paréntesis, ex Canning. Le contamos a la gente de las provincias que en Buenos Aires la calle Canning fue reemplazada por Raúl Scalabrini Ortiz, ¿no? Entonces él ponía como un gesto de sapiencia esa. Y otra que estábamos en un examen mi primer trabajo fue en Castelar, en la Escuela Modelo de Castelar. Ese fue mi primer trabajo en el año 85. Ahí debuté como docente. En realidad debuté como docente en una situación tremenda, que fue el primer año del ciclo básico común, dando clases de sociedad de Estado. Y mi primera clase como docente recibido después de las prácticas fue ante 400 personas en el aula magna de Paseo Colón, porque así era un nivel de inscripción tremendo y había clases de 400 alumnos. Y ahí debuté dando clases de 400 personas, que te imaginas el estado de Sí, mi persona. Fue un fogueo interesante, ¿no? Pero después, bueno, en Castelar estábamos tomando un examen de diciembre, y un alumno le estábamos preguntando por los integrantes de la primera junta, y entonces una profesora lo quiere ayudar y le dice, es una de las estaciones del ferrocarril Sarmiento, ¿no? Preguntándole por Mariano Moreno, evidentemente, y este pibe pensó un ratito, ¿no? El ramal oeste del ferrocarril Sarmiento dijo San Antonio de Padua. Bueno, como estas hay muchas, así sí, 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 sí. uno que me puso Colón era negro, ¿no? Hablando de Cristóbal Colón, porque el libro decía Colón era un personaje oscuro. Oscuro. Bueno, si me Bueno, hay permitís. mucha de esta, me acuerdo del libro Qué porquería es el glóbulo, ¿no? Es maravilloso que un poco nos refleja a todos los docentes. Si uno pudiera ir guardando todas estas maravillas que nos van pasando
como anécdotas son muy divertidas. Él lo hizo en un libro muy famoso, la década del 70, donde recopiló todas las cosas que decían sus alumnos, que eran realmente maravillosas, ¿no? Sí, Que son sí, cositas que uno va guardando de anécdotas escolares muy divertidas. sí, Colón vino en tren. ¿Cómo en tren? Sí, en tren de conquista. Es Sí, maravilloso. sí, total, sí, Vos sabés total. que Y después eh, había uno que habíamos leído, Galeano, que Las venas abiertas, que dice, Colón llegó al Asia por la espalda, y uno puso, Colón era un traidor. Y yo no entendía bien por qué era, pero bueno, era por esto, por esta frase de Galeano. sí, y bueno, yendo a la cotidianeidad de las instituciones educativas, una charla que muchas veces se da en la sala de profes entre colegas del área de historia y lo que se ve o se manifiesta y se manifestaba mucho antes, ahora no tanto, es la diferencia entre lo que se estudiaba en historia en el nivel primario y en el nivel secundario. Totalmente. Sí, Eh, es un nivel muy fuerte, ¿no? Porque además había una incoherencia en torno a, no había una conexión entre el séptimo grado y el primer año, ¿no? Porque se terminaba, me acuerdo, hablando un poco de historia argentina, y volvías a la prehistoria, por ejemplo, sí, en primer año, ¿no? Una desconexión importante que la verdad que no tiene mucho sentido, ¿no? Incluso a nivel evolutivo, ¿no? De la capacidad de comprensión. Bueno, hoy nuestros chicos tienen una capacidad de comprensión extraordinaria, ¿no? Pero se pensaba hace algunos años esta capacidad de abstracción para caer en pensar en 4.500 millones de años, 3 millones de años, etcétera, que era un poco más interesante hacerlo de una edad un poco más avanzada. Pero bueno, así estaban armados los programas de historia, que para mí hay que revisarlos y mucho, donde hay enormes ausencias, ¿no? Como por ejemplo los pueblos originarios, ¿no? Que siguen estando ausentes o con muy poco espacio dentro de los programas de estudio, ¿no? sí, pero lo que se percibe ahora, Felipe, es que me parece que hay mayor cercanía, por supuesto que está adaptada a la franja etaria que cada nivel atiende, ¿no? Sí, Pero hay una visión más cercana a la realidad desde hace algunos años, sí, mayor congruencia entre el nivel primario y el secundario. Y me animo a decir que siento que vos un poco responsable de esto fuiste, y particularmente responsable con el programa Algo Habrán Hecho, que la verdad que sí, acertó. bueno, Estamos todos esperando la cuarta temporada, te aviso. sí, yo también, yo también. Bueno, fue una cosa maravillosa, una aventura hermosa, un sueño cumplido, porque para mí era ver mis libros, los mitos, puestos en pantalla. Te imaginas la emoción que fue eso, y lo que produjo ese programa, efectivamente, ¿no? Llegó a medir 25 puntos de rating en el prime time, este, lo que mide hoy Masterchef, ponele. Y era verdaderamente un programa de historia, un programa que hablaba de nuestra historia, de nuestra cultura, un programa con mucho sacrificio. Fue duro hacerlo, mucho viaje, un equipo enorme, éramos más de 100 personas, entre técnicos, extras, actores. Bueno, fue una cosa fantástica, y era increíble la repercusión en la gente, ¿no? Nos llegaban muchísimos, miles de mails contando dónde lo veían, y nos contaban las familias que se juntaban a verlo, se quedaban discutiendo, amigos que se juntaban a comer un asado, o amigas y amigos a comer pizza y a mirar el programa. Era fantástico, y bueno, para mí fue evidentemente una enorme alegría y un cambio de vida también, ¿no? Fue un antes y un después de Algo Habrán Hecho. Mucho material de eso hay en la diplomatura, ¿no, Felipe? En los Sí, módulos. en los módulos está muchos fragmentos de Algo Habrán Hecho, entre otras cosas que hemos puesto, mucho material documental, y entre esas cosas está Algo Habrán Hecho, que es algo que los colegas nos piden un montón, volver a ver Algo Habrán Hecho, ¿no? Que siempre tenemos la esperanza de la cuarta De temporada. la cuarta temporada, claro que Ojalá, sí. No, ojalá que y sí. lo que me parece absolutamente funcional es esos fragmentos de Algo Habrán Hecho ya adaptados, recortados para el tratamiento de temáticas áulicas específicas que están en la Totalmente. diplomatura. Me parece Sí, genial. sí, están puestos donde tienen que estar, digamos, ¿no? En el momento que resultan útiles, para entender un proceso, para dinamizar alguna explicación, ¿no? Porque el programa tenía muchísima infografía, por ejemplo, ¿no? Era algo bastante novedoso en la tele. Estamos hablando hace 16 años, ¿no?
cuando lanzamos la primera temporada, y era muy novedoso el concepto de infografía, que luego por supuesto se popularizó mucho, y creo que es muy interesante como herramienta pedagógica, todo lo que hicimos ahí, ¿no? Además de todo lo otro, lo ya conocido, los diálogos de Mario conmigo y los actores, pero esa parte era también muy interesante. Me gusta porque fuiste diplomático, dijiste, se popularizó. Se copiaron básicamente, ¿no? Sí, Pero, hubo mucha copia del programa, pero bueno, la está verdad que bien, es buena hora que aparezcan muchos por programas de historia supuesto, en la por tele, supuesto. siempre, la verdad Te que cuento que está muy activo el chat, están súper activos, yo estoy siguiendo, estoy leyendo y sí, la gente clama y recuerda con mucho cariño ese sí, programa. sí, la verdad Sí, que sí, sí. es increíble porque vos fíjate que es un programa que se dejó de emitir hace 11 años más o menos, eh, y la gente lo recuerda como si lo estuvieran pasando porque lo sigue viendo, ¿no? Entonces, Sí. la gente me para mucho por la calle para decirme que vuelva a Goranecho. Ayer estuve viendo un episodio, es muy loco eso. La verdad que a mí me parece algo muy lindo, que podamos haber hecho eso, ¿no? Ya que hablaste, Felipe, del programa que seguramente más recuerdos guardás y el que más te gustó, te voy a preguntar sobre el libro que más disfrutaste hacer. Bueno, disfruté muchísimo el libro de San Martín, La voz del gran jefe, y el de Gardel, el último, la verdad que lo disfruté muchísimo, fue un libro que me abrió a otros mundos, digamos, al mundo del tango, al mundo del espectáculo, a muchas cosas, ¿no? A recorrer los sitios gardelianos y seguir un poco la huella de Carlitos, y me encantó hacerlo. Fue meterme en la vida de Gardel por 2 años y medio que duró el trabajo de investigación y de escritura, y es un libro que quiero mucho y creo que se nota, es un libro que está hecho donde yo me estoy divirtiendo, donde la estoy pasando bien, ¿no? No porque en los otros no haya sido así, pero si me preguntás, estos 2 libros fueron 2 libros que disfruté enormemente. Y por supuesto uno que disfruté muchísimo, que fue Al Gran Pueblo Argentino Salud, que es la historia del vino argentino, donde tuve que recorrer unas 30 bodegas, así que ahí también disfruté mucho. Por supuesto con un carácter profesional, ¿no? Todo. Sí, 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 sí. Te cuento que en el chat me dicen que también lo usan hasta en el nivel inicial, algo habrán hecho. Sí, 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 Quería me hacer esa consta, noticia de me volver al consta. tema anterior porque me llamó la atención. Sí, me consta bueno, tengo ahora estos lectores infantiles y que le leen a su mamá o a su papá, y hay un intercambio muy lindo con estos libros como los cuentos del abuelo José o los cuentos de Manuel, eh, o Mujeres Insolentes, y me mandan unos videos hermosos donde van las nenas o los nenes en el auto leyéndole al papá o la mamá, y me cuentan después del cuento de la noche, que es una cosa que yo creo que tenemos que recuperar, ¿no? Ujú. Los que tenemos hijos, apagar el celular un rato y no perdernos esa maravilla del cuento nocturno, ¿no? Lo que significa el cuento nocturno, ese momento de magia, ¿no? De leerles a nuestros hijos que es maravilloso. Un poco la idea de estos libros va por ahí, y bueno, se están usando mucho en los colegios, y voy mucho a dar charlas que me encantan porque uno aprende muchísimo, ¿no? Con los de los chicos, son geniales y siempre tienen ocurrencias y preguntas maravillosas, ¿no? Así que es una cosa que extraño mucho desde la pandemia, no poder ir a colegios a hablar con los chicas y chicos. Sí, se extraña mucho eso. Algo dijiste cuando, al principio, charlaste un poquitito sobre eso y seguramente será una deuda y algo que quedará pendiente para una segunda diplomatura, pero me interesa conocer tu opinión sobre la llamada historia reciente, Felipe. Bueno, es fundamental, ¿no? Ahora tenemos cátedras en el mundo, en muchas universidades muy importantes y prestigiosas, que se llaman cátedras de historia inmediata, ¿no? Ya no reciente, sino inmediata, donde, por ejemplo, se trata el tema de la guerra en Siria, que está en desarrollo en este momento, y qué le puede aportar la historia, ¿no? Desde el contexto, desde quiénes son los personajes que están en disputa, los países, los intereses, todo eso lo puede aportar la historia, lo puede hacer. Y la historia reciente, bueno, es cada vez más reciente, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, la historia de Oxford, que se va actualizando año a año, termina en el año anterior, o sea que están historiando el año que acaba de concluir prácticamente, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque barre con aquellos prejuicios, ¿no? Cuando se nos decía, pasó muy poco tiempo de la dictadura, no se puede escribir sobre la dictadura, porque bueno, ya pasaron
45 años, ¿no? Pero se nos decía cuando habían pasado 20 o 25, y ya había pasado un tiempo más que prudencial, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entonces yo creo que esto es más bien una excusa. Lo que sí es cierto que uno tiene evidentemente más elementos cuando transcurre un cierto tiempo, que creo que pueden ser 5 años, 4 o 5 años, donde se va acumulando un material que uno puede, le puede servir más, ¿no? Pero bueno, pero la historia reciente se va acercando, ¿no? Se nos va cortando el plazo para historiar lo reciente. Recién veía nuevamente en el chat que consultaba alguien creo que era de Mendoza, si es en vivo la charla. Sí, le confirmo que Es en siendo vivo. viernes 9 de abril, según mi computadora, a las 20:33 estamos 2033. aquí 2033. conversando con ustedes, ¿sí? De hecho, le estamos contestando, así que Sí, sí, quedó ya claro queda, que es en está, vivo. efectivamente. Volviendo a esto de la historia, ¿no? Que hablamos al principio, ¿cuál es el sentido de la historia de bronce, de la historia reverencial? ¿Por qué esa deshumanización, ese trabajo durante tantos años, ¿sí? que se ha llevado a cabo para deshumanizar la historia, para construir esos próceres inalcanzables? Sí, es un sinsentido en realidad, ¿no? Tiene todo un sentido, creo yo, de una mentalidad conservadora, de una mentalidad que pone, por un lado, a los próceres como pertenecientes a un Olimpo inaccesible, que ni siquiera sirve de ejemplaridad, ¿no? Porque uno nunca va a tomar como ejemplo un perfecto, porque nos sabemos todos los seres humanos, o deberíamos sabernos por lo menos imperfectos. Entonces creo que ni siquiera cumple con el precepto de la ejemplaridad, la perfección, ¿no? Estas cosas que nos pasaron en la historia, ¿no? Hay una anécdota que me contó Alfredo Alcón cuando lo entrevisté, tuve el honor de entrevistarlo a Alfredo, una persona extraordinaria, más grandes actores argentinos, que cuando filmaron El Santo de la Espada, él estaba muy triste cuando hacía El Santo de la Espada, porque él sabía que San Martín era una persona extraordinariamente humana, un tipo atravesado por lo sensible, ¿no? Y ahí tenía que hacer un bronce, más o menos, en esa película, y tenían un supervisor militar, estábamos hablando de la época de Onganía, y estaba dirigiendo Torre Nilsson, en ese momento se filmaba directamente en fílmico, era muy caro el celuloide, y Torre Nilsson se agarraba unas rabietas fuertes porque el supervisor militar decía corte cuando no le gustaba algo. Una de esas cosas fue San Martín vomitando, que por supuesto era muy frecuente por sus problemas gástricos y por los problemas que todo el mundo tiene en las alturas, ¿no? El mal de altura, el soroche. Y entonces Torre Nilsson se cansó y pidió pasarle ese fragmento directamente a Onganía en el microcine de Olivos. Y Onganía vio la escena y concluyó, cuando termina y se prenden las luces, y concluyó y dijo: San Martín no vomitaba, asunto cerrado, ¿no? Entonces, estas cosas que parecen cuestiones menores, hacen a que la gente no termine de humanizar a los próceres, de no sentirlos como pares, y eso es lo que invita en definitiva a la ejemplaridad. Si yo sé lo que padeció San Martín, lo que sufrió San Martín cuando cruzó los Andes, que no era ningún superhéroe, era una persona que tenía montones de problemas de salud y que sin embargo lo hizo porque tenía una profunda convicción. Es mucho más valioso que pensar en un tipo de bronce indestructible, que no le pasaba nada, que no tenía sentimientos, es decir, es mucho más interesante y más cercano, y los chicos se entusiasman cuando uno les cuenta que San Martín tocaba la guitarra, que pintaba, que era un gran lector del Quijote, que se preocupaba empáticamente por sus semejantes, que se ocupó en Mendoza de la situación de los presos en las cárceles, que se ocupó de la situación de la mujer, de la infancia, que fundó escuelas, bueno, todo ese tipo de cosas que no se nos dicen, pero se nos separan por un lado las campañas militares y por otro lado la vida institucional, ¿no? que es realmente tremendo. Esto fue así durante mucho tiempo. Cuando vos agarrabas estos libros de Ibáñez, por ejemplo, era por un lado las campañas militares de San Martín y por otro lado la política, que no se tocaban nunca, ¿no? Entonces uno no podía entender el rol de San Martín en el Congreso de Tucumán, que fue fundamental, no estando él presente, pero sí con gente tan importante como Godoy Cruz, que fue central, ¿no? En el apuro para la proclamación de la independencia. ¿Por qué San Martín quería apurar el Congreso? Porque tenía fecha de cruce para enero del 17, porque había que cruzar en verano la cordillera.
todo lo que tiene que ver con la política y lo militar, que es inexplicable lo militar sin lo político, ¿no? Y sin embargo, muchas generaciones crecieron con esta idea de que por un lado va lo militar y por otro lado va lo político, que tiene un sentido tremendo, que es que los militares están por fuera de la política y que son la reserva moral de la nación, ¿no? Como se dijo muchas veces para justificar los golpes. Entonces hay ahí todo un problema tremendo, no es inocente esta manera de contar la historia broncínia, lejana, y con estas características de la institucional, por un lado, aburridísimo, porque era qué sucede a la primera junta, a la junta grande, sin explicar los cambios políticos que determinan estas cosas, los cambios económicos que llevan a la concentración de poder y que permiten la creación de un directorio, ¿no? Sino que parece un capricho de Alvear la creación del directorio. Bueno, todas estas cosas que no entendíamos y que decíamos, bueno, si no la entiendo, no me interesa, ¿no? Y fíjate qué importante y qué interesante que es todo esto cuando uno empieza a atar todas las piezas de ese rompecabezas, ¿no? Cuando encaja lo militar con lo económico con lo político con lo social y con lo cultural. Es decir, ahí empezamos a interesarnos y a entender el todo. Es decir, que la gente vivía como vivimos nosotros, atravesado por cuestiones económicas, personales, globales, por cuestiones informativas, por cuestiones culturales, qué libro leemos, qué música escuchamos, todo nos va determinando y nos recuerda una determinada época. Seguramente toda la gente que nos está escuchando recuerda algún momento de su vida por una película, por una música, por un libro que leyó, mucho más que por el discurso de algún ministro, ¿no? Entonces creo que, fíjate qué importante que es la cultura, el contexto cultural, cómo nos forma y nos determina. ¿Mm? Uh -huh. Empezó a marcarme la agenda un poquito de las preguntas, Felipe, el chat, ¿no? Y no puedo obviar algunos mensajes que son Obvio. recurrentes y esto ¿No? me obliga a preguntarte si considerás que la historia enseñada dentro de las aulas tiene un déficit de presencia de las mujeres. Sí, absolutamente. Es un déficit notable, ¿no? Porque los libros siguen estando ausentes las mujeres o son nombradas así como fenómenos, ¿no? Como cosa extraña. Por eso a mí me pareció imprescindible escribir estos 3 libros sobre mujeres, como fueron Mujeres tenían que ser en 2011 y últimamente Mujeres insolentes, que un poco fue a pedido de las chicas cuando iba a las escuelas primarias y me decían, no estamos en los manuales, ¿por qué no estamos en los manuales, no? Y me pareció muy lindo hacer un libro con este enfoque infanto-juvenil, hablando de 58 mujeres muy representativas de distintos rubros, poetas, escritoras, sufragistas, anarquistas, socialistas, médicas, de todo tipo de ideología, ¿no? Porque ahí está Victoria Ocampo, está Evita, está Cecilia Grierson, está Alicia Moro de Justo, qué sé yo, que rompieron el molde, ¿no? Que evidentemente inquietaron a la sociedad machista de su tiempo por distintos motivos y que por supuesto forman parte de la historia llamada la historia grande, que nunca sabemos qué quiere decir la historia grande, pero la historia, punto, ¿no? La historia que tiene que incorporar decididamente a la mujer, que siempre fue el 50% de la población, y en algunos casos un poco más, como lo demuestra el padrón, 51% aproximadamente, ¿no? Así que, ¿cómo ningunear a la mitad de la población? No solamente argentina, sino mundial, ¿no? Sí, sí, como nos han mal enseñado la ley Sáenz Peña, ¿no? Claro, la ley de voto universal, obligatorio. Bueno, la palabra universal está muy mal ahí porque no es universal, porque en ese universo no entraban las mujeres, ¿no? Y es interesante esa cuestión de voto secreto, universal y obligatorio, masculino, dice aparte, ¿no? Masculino. Porque había habido el problema con la querida Julieta Lanteri, que había podido votar el año anterior por una falta de precisión en la ley del voto, y que ella recurre a la justicia y logra votar, siendo la primera mujer que vota en América en el año 1911, ¿no? Entonces lo corrigieron con la ley Sáenz Peña cuando ponen voto secreto universal masculino por padrón militar, por otra parte, ¿no? O sea, para que no quedara duda, el padrón era un padrón militar, obviamente masculino, ¿no? Sí. Me nombraste algunas, Felipe, pero ¿te animás a hacerme un top 5 de mujeres de nuestra historia del siglo XIX, que es el periodo que aborda la diplomatura? Sí, claro, podemos hacer un five y más también, pero podemos decir a la querida María Remedios del Valle, ¿no? Que fue esta mujer afrodescendiente que se incorpora a las tropas de Belgrano, que cumple distintas funciones, llegando a ser oficial, capitana,
que es capturada por los españoles y a punto de ser fusilada, logra escapar, se reincorpora a las tropas, con una heroína extraordinaria, condecorada, y que después de terminada la guerra, como tantas y tantos excombatientes, queda en la miseria, y ahí la descubre Viamonte, que pide para ella una pensión, el título de Madre de la Patria, cosa que se le concede en 1827, pero después cuando se reescribe la historia blanca, la hacen desaparecer a la querida María Remedios. Por suerte hemos logrado en estos últimos años, hablando de ella y insistiendo que hoy hay 10 escuelas en Argentina que llevan el nombre de María Remedios del Valle, y es muy lindo porque son escuelas cuyo nombre fue votado por la comunidad educativa, es decir, alumnos, padres, docentes, directivos, que le han puesto ese nombre a escuelas que tenían nombres espantosos, como por ejemplo General Uriburu, ¿no? O cosas por el estilo. Así que esa es una, sin duda. Juana Zurduy es otra, que fue una gran, ya la conocen un poco más, ¿no? Que combatió las órdenes de Belgrano, de Güemes, junto a su marido Manuel Asensio Padilla, que fueron los grandes combatientes de las Republiquetas, una zona tremenda del Alto Perú. La querida Cecilia Grierson, hoy se cumple el aniversario de su fallecimiento, una extraordinaria médica, la primera médica argentina, que además fue una gran feminista que convoca al primer Congreso Femenino Internacional. Virginia Volten, una extraordinaria dirigente anarquista. Juana Manso, ¿no? Inmensa educadora, de las primeras educadoras argentinas, con una enorme potencia de difusión, y una mujer tremendamente valiente, y la primera periodista con todas las letras argentinas, sin duda, ¿no? Allá por los años 60 del siglo XIX. Ahí creo que estamos en 5, pero puedo seguir. Sí, podemos seguir. Pero sí, con esas 5, no es que las otras no importen, estamos nombrando a 5 representativas de distintas áreas, ¿no? Y hablábamos de personajes ninguneados o inobservados, ¿sí? O subvaluados dentro de la historia. ¿Los hay para vos sobrevalorados? Los hay sobrevalorados, por supuesto, muchísimo, ¿no? Rivadavia, Alvear son personajes sobrevalorados, sin ninguna duda, ¿no? Gente que le hizo mucho daño a la patria, que hizo alguna cosa buena, ¿no? El caso de Rivadavia, la fundación de la Universidad de Buenos Aires, algunas reformas, ¿no? Pero que hizo mucho daño. Fue la persona que contrató nuestra primera deuda externa, la persona que expulsó a San Martín de nuestro país, ¿no? Alvear, a su favor, tiene el triunfo de Ituzaingó, digamos, y la toma de Montevideo, cosa que bastante discutible, ¿no? Pero bueno, tiene en su contra la doble traición, ¿no? La de haber querido entregar estas provincias a Gran Bretaña en protectorado, y de traicionar cuando llega a Río de Janeiro contándole al embajador español todos nuestros secretos militares. Y esas personas tienen calles hasta en el último pueblo de la Argentina, ¿no? Que siempre digo, el último pueblo es el primero. Esta es una frase muy porteña, el último pueblo de la Argentina. Hay que cambiarla por el primero, porque el último es seguramente un pueblo de frontera muy importante, que es el primero, ¿no? Porque tenemos la tendencia a pensar que la Argentina se constituye en la capital, y entonces todo lo demás queda lejos, ¿no? Lejos, no, depende de dónde vivas, porque en la Argentina somos todos argentinos, es un país federal, y esto del último pueblo en realidad sería seguramente el primero, tomando como principio del país la frontera, ¿no es cierto? Así que también es interesante que revisemos el lenguaje, ¿no? De cómo hablamos, como por ejemplo cuando se dice, todavía en algunos libros de texto, ¿no? Los mapuches habitaban Neuquén, o los pilagá habitaban el Chaco, Formosa, ¿no? Y usan el verbo pasado, como dándolos por muertos, ¿no? O cuando en vez de hablar de arte indígena hablan de artesanía, en vez de hablar de idioma hablan de dialecto, ¿no? En vez de hablar de religión hablan de creencias y mitos. Es decir, toda una cuestión de desvalorización desde el lenguaje que está muy presente, y que también hay que revisar desde la historia, no tengamos ninguna duda. Y vos recién mencionabas algunas cosas y algunas acciones y realizaciones y perjuicios de la figura de Alvear, ¿no es cierto? Pero a mí me pareció terrible, terrible lo que vos descubriste sobre la autobiografía apócrifa de San Martín. Sí, fue una cosa que buscaba con mucha desesperación durante muchos años, y finalmente estaba en el Museo Mitre. Es un documento extraordinario que es la autobiografía de San Martín, que es una autobiografía apócrifa, escrita por Alvear, con toda la intención de desprestigiarlo, justamente en el momento que San Martín va
se va al exilio. Ustedes saben que San Martín va como primer objetivo a conseguir el reconocimiento de nuestra independencia, en un momento muy complicado que era el fin del trienio liberal en España, la vuelta con todo de Fernando, ya sacándose la careta de liberal y con todo el absolutismo decidido a reconquistar las colonias, ¿no? En el año 24. Entonces, en ese contexto es donde Alvear publica este libro, que es una colección de calumnias, publicado en Nueva York, en Londres y en Buenos Aires, con toda la mala intención, porque sabía que San Martín estaba en Londres, con la intención de desprestigiarlo. Es un libro increíble que lo van a poder ver en mi libro La voz del gran jefe. Ahí reproduzco gran parte de ese libelo, ¿no? De ese mamotreto, panfleto, podemos decir, escrito por Carlos de Alvear, como, insisto, de las personas más homenajeadas en el callejero nacional, ¿no? No hay ciudad que no tenga una calle Alvear, ¿no? Vos decís entonces que si yo manifiesto que la diplomatura va a estar a disposición hasta en el último pueblo de la Argentina, estaría mal decirlo. Totalmente, en el primer pueblo de la Argentina, porque no hay últimos y es muy interesante esto. Yo creo que lo tenemos que pensar seriamente de cómo hablamos, ¿no? Que lo lejos, un lejano pueblo, bueno, lejano para los habitantes de ese lugar no es lejano, es ese lugar. Entonces, hay como una cosa de un puertocentrismo muy fuerte todavía, ¿no? Que tenemos que ir desterrando, me parece, y que es fundamental que empecemos a pensarlo si nos consideramos realmente federales, como proclama nuestra Constitución, ¿no? Felipe, ¿qué consejo le darías a un docente que está por comenzar esta hermosa carrera? Yo creo que primero le daría un consejo a los estudiantes de historia, ¿no? Que se sientan ya parte de este gremio, que no esperen a recibirse para meterse mucho con lo que tiene que ver con los contenidos, con lo que es la enseñanza, el sistema educativo, que no pierdan tiempo, ¿no? Que ya siendo un estudiante de historia uno va a ser parte de todo este sistema y es muy importante empezar a conocer características del sistema educativo, contenidos educativos más allá de lo que te den, porque ya no estás en la secundaria, ya elegiste vos qué estás estudiando, y está en vos profundizar aquellas cosas que te interesan particularmente, y está buenísimo no esperar esos 4 años a recibirse, sino ir ganando tiempo, ir consolidando el conocimiento paralelamente a la educación formal que uno va teniendo en ese momento y pensando también en el rol pedagógico que uno va a tener. A los recién recibidos les digo que tienen un mundo por delante y que sepan que delante tienen, depende de la cantidad de alumnos, 20, 30, ahora por burbuja menos, historias de personas, cada una de esas no son nombres, no son números, son personas, que son personas con inquietudes, que dependen mucho de nosotros, cuánto podemos motivarlos, cuánto los escuchemos, porque la educación sin escucha es muy aburrida, es como jugar al frontón que la pelota no vuelve, ¿no? Entonces yo creo que hay un 50 y 50 en el sistema, en el modelo educativo, donde además uno también les diría esto, que es muy importante, ¿no? Sientan siempre que cuando enseñan aprenden, ¿no? Uno aprende muchísimo enseñando, es una de las mejores maneras de aprender, enseñar. Y no es no es unívoco ni es de un lado para el otro, es un ida y vuelta permanente. Siempre alguien tiene algo para aportar, aún desde el error, tiene algo para aportar que nos permite hacer la clase más dinámica. Y evidentemente está claro que la educación tradicional está en crisis, ¿no? Esa educación del maestro habla, el resto se calla, o nadie dice nada, ya quedó en el olvido, ¿no? Y es prácticamente imposible. Entonces, creo que eso le diría, que es una hermosa profesión, de las más lindas que puede haber, y que hay que disfrutarla, no padecerla, ¿no? Si uno la está padeciendo, tiene que revisar por qué la está padeciendo y tratar de buscarle siempre el estímulo del placer, ¿no? Que es el motor que nos debe mover en todas las cosas que hacemos, ¿no? Más allá de los contextos, los malos salarios, que por supuesto conocemos y nadie ignora, estoy hablando de cuando cerramos la puerta y estamos en ese momento tan particular que es la clase, ¿no? Ese momento de la clase. Bueno, si te parece, paso a algunas Bueno, preguntas, ¿sí? Que estoy identificando en el chat, ¿sí? cómo no.
Bien, me pregunta, es recurrente, tomo una como ejemplo, pero es recurrente, la profesora Rocío me pregunta si vos pudieras contar un poquito sintéticamente sobre el contenido de la diplomatura. Cómo no, es una diplomatura de 12 módulos que abarca la historia del siglo XIX, donde vamos a ver los aspectos políticos, sociales, culturales, en detalle, la evolución política argentina siempre conectada con lo que pasaba en el mundo, con su contexto cultural, social, económico en cada uno de los módulos. La división en esta cantidad de módulos permite hacer una revisión bien profunda del siglo XIX, que es un siglo clave para entender el XX y lo que sigue. Así que me parece que está muy bien armada en ese sentido para profundizar los contenidos que después vamos a volcar en el aula, ¿no? Que siempre tienen que ser más, que siempre tienen que ser más profundos, pero a la vez ahí hay mucha indicación, ¿no? de cómo trabajarlos en el aula, mucha sugerencia de para qué nos va a servir esta ampliación de conocimiento que siempre redunda en un mejoramiento en la calidad de la clase que vamos a brindar, ¿no? Ahí hay muchos recursos, hay mucho texto, hay elementos de radio, elementos de televisión, recursos multimedia. La verdad que está pensada como para que uno tenga muchos elementos que luego podrá volcar seguramente en sus clases, ¿no? Este es un poco lo que pensamos cuando pensamos en la diplomatura, esta primera parte de la diplomatura que es siglo XIX. Y seguramente a raíz de todo lo que contaste también es recurrente la inquietud, tomo una como ejemplo de Marta, que pregunta si en el transcurso de la diplomatura y en los diferentes módulos, en los 12 que vos hiciste mención, hay presencia femenina. Sí, claro, hay mucha presencia femenina, mucha presencia de todos los sectores sociales, que nos parece fundamental. Casi en cada módulo estamos mencionando alguna mujer, un colectivo de mujeres destacados, incorporándolas, como venimos diciendo, a la historia, ¿no? Así que sí, por supuesto que Qué sí. importante, ¿no? Que esto realmente se traslade a las aulas y esto implicaría un cambio cultural en serio, ¿no? Que Y bueno, efectivamente, lo que uno pretende, ¿no? Que esto pase, y es una demanda permanente, porque en mis charlas que extraño tanto, mucho de mi público eran docentes y siempre hablábamos de estas cosas, ¿no? De lo que deberíamos cambiar en la forma de enseñar. Y a mí me admira mucho, ¿no? La voluntad de aprendizaje y de superación y de especialización que tienen los docentes argentinos, ¿no? Que es notable, la verdad que es muy notable la cosa de querer incorporar conocimientos, de querer saber cada vez más, de mejorar su capacidad. Es muy notable esto, ¿no? Es algo que nos distingue, me parece, y sabemos el sacrificio que implica para los docentes este tipo de cosas, ¿no? uh-huh. Económicamente hablando, y sin embargo, como hay una inversión muy fuerte por parte de los docentes en este tipo de cosas, en comprar libros, en hacer cursos, en todas estas cosas que mejoran su profesión, ¿no? Evidentemente, pues también los hace sentir mejores, los hace sentir bien, ¿no? Que están brindando todo lo que pueden. Yo creo que la docencia, bien entendida, es un enorme acto de generosidad, ¿no? Donde uno da todo lo que sabe, ¿no? El que se guarda saberes, evidentemente, no es un buen docente. Cada uno hemos tenido alguno en nuestra carrera secundaria, terciaria, lo que sea. Hemos tenido alguno que uno se da cuenta que el tipo te mezquinaba saberes, y qué feo que es eso, ¿no? Cuando Sí, sí, yo a lo creo que que hablamos, sí, es tan lindo cuando te das cuenta que el docente entrega todo lo que sabe en la clase, ¿no? No está mezquinando saberes por miedo de que el alumno lo supere. No puede haber algo más lindo que te pase en la vida que tu alumno te supere. En definitiva, es un poco lo que queremos, ¿no? Cuando estamos enseñando. bueno, en la parte que no salió grabada de la charla el otro día, me contaba, me le diste nombre y apellido, no te los voy a preguntar ahora, ya es tarde, pero el otro día me contabas de estos docentes, y me diste nombre y apellido, pero hoy Sí, vamos a dejar para la siguiente, en la siguiente vamos dale. a comentar esto. Sí, Tomo la pregunta de Natalia y si me permitís la contesto yo, Felipe, sí. que pregunta cuándo comienza la matriculación para la diplomatura y la respuesta es que comienza en 15 días, ¿sí? La matriculación para esta diplomatura que tiene certificación universitaria, ¿sí? La Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales es quien la avala y quien la dicta es Azul Formación Superior, ¿sí? Eh,
Y tiene puntaje también, por supuesto. Y claro, claro. Y es federal, efectivamente, para todo el país. Eh, Exacto. y si te parece, Felipe, porque dentro de un ratito ya nos vamos a tener que poner a cocinar, vos en tu casa y yo en la mía, te puedo hacer la última pregunta, ¿sí? Que me pareció interesante, todas, la verdad que son todas las preguntas, pero bueno, es imposible hacerlas todas. Me parece muy interesante una pregunta de la profesora López que dice, ¿cómo podemos contribuir desde las aulas en la construcción de la memoria? Bueno, qué linda pregunta, ¿no? Que bueno, que tengamos esa voluntad. Bueno, creo que lo hacemos cotidianamente, ¿no? Cuando damos clase de historia, la idea es que los chicos entiendan que este presente tiene que ver con aquel pasado, ¿no? Que nada de lo que nos pasa queda en la nada, sino que nos va constituyendo para bien y para mal, y que lo peor que nos puede pasar es perder la memoria, ¿no? Por lo tanto, la historia y memoria son dos cosas que van juntas y la memoria debe historizarse, ¿no? No para constituirla en algo sacramental o de museo, sino que esa memoria que tenemos también debe formar parte de la historia y debe enseñarse históricamente, ¿no? La memoria de lo que nos pasó en la historia reciente, todo eso es parte de la historia. Yo creo que cada uno contribuye cotidianamente a la memoria, ¿no? Cuando da buenas clases, cuando los chicos hacen comparaciones, a mí me parece interesante, cuando los mismos chicos dicen esto me suena a algo que ya vimos o ese tipo de cosas. No hay cosa más linda que nos pasa cuando damos clases que los alumnos completen conceptos, ¿no? Porque claramente uno no da clase para que el alumno piense como uno, sino para que el alumno piense, ¿no? Ayudarlo a pensar. Entonces creo que nos encanta cuando uno ve que han construido conceptos, que han desarrollado un pensamiento autónomo, ¿no? Y en el caso de la memoria, bueno, por supuesto, ¿no? Que es algo tan fundamental para una sociedad, ¿no? No podemos vivir sin memoria. Es como cuando si uno se levantara y no sabe dónde está, quién es, cómo se llama, a dónde tiene que ir, ¿no? Bueno, lo que le pasa a las sociedades cuando no tienen memoria, ¿no? Bien. Bueno, me piden en el chat muchísimos detalles técnicos sobre cómo inscribirse, cómo acceder, qué puntaje otorga, y esto tiene que ver con particularidades locales, ¿no? De cada Claro, provincia. depende del distrito. Claro, exactamente. Así que lo que sugerimos es seguir el link de Azul Formación Superior, de hecho, por donde se inscribieron, y ahí van a tener esa información, si no van a tener algún tipo de asesoramiento personalizado, y también van a acceder al programa de la diplomatura y de cada uno de los 12 módulos. Eso me parece que va a ser el camino más correcto. Exactamente. Bien. Bueno, yo quiero agradecerles muchísimo el haber estado ahí. Les mando un abrazo gigante a todos los rincones de la patria donde nos están viendo. Y bueno, Mariano, va a ser un placer estar juntos en esta diplomatura. Mariano es un gran docente de historia, una persona muy formada y bueno, un gran compañero de aventuras en todas estas cosas que venimos haciendo, en el historiador y en muchos lugares. Así que va a ser un gusto compartir con vos, Mariano, esto que estamos empezando. O sea que el gusto es mío, Felipe, porque te admiro muchísimo desde siempre. Bueno, un abrazo grande, que tengan muy buenas noches, buen fin de semana, cuídense mucho y Un abrazo para todos. nos estamos viendo. Nos estamos Bueno, viendo pronto. Hasta la próxima. hasta la próxima.